Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Amén. El tema es la gloria de Cristo. Eso es lo que estaremos viendo el día de hoy. Estamos prácticamente terminando lo que es el primer capítulo de esta segunda carta, de esta segunda epístola de Pedro. Y vemos que Pedro quiere despertar a los creyentes que estaban satisfechos en sí mismos. O sea, hasta cierto punto estaban ensimismados por lo que hemos visto, por lo que él les escribe precisamente en este primer capítulo, porque están prestando inclusive atención a los falsos maestros que creían que como la salvación no se basaba en las buenas obras, pues podían hacer lo que se les venía en gana. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: hey, no, las cosas no son así, ¿verdad? El mensaje de Pedro es que si tú eres de Dios, que si tú y yo le pertenecemos a Cristo, que si estos creyentes, estos lectores le pertenecían a Cristo, lo probaran con su arduo trabajo. Por eso la semana pasada vimos que era firme su vocación y elección. O como dijera nuestro Señor Jesucristo claramente, que de Él obviamente lo aprendieron todos los apóstoles en Mateo 7, 20 y 21, dice: así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mismo nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no vengo, en su humanidad dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y es por eso que tiene ese requisito. Eso es lo que Pedro está escribiendo, está enseñando aquí en este primer capítulo. Como cristianos debemos llevar a cabo las cualidades mencionadas en los versos 4 al 8. Por eso les dice en el verso 8: si estas cosas están en ustedes y abundan. Mira qué importante, y luego se lo repite en el verso 10: porque haciendo estas cosas no resbalarán jamás. Qué importante. Ahora, hagamos un recuento de las cosas que caracterizan al cristiano de acuerdo a segunda de Pedro, de acuerdo a la carta de Pedro. Por ejemplo, la semana pasada vimos en el verso 4 que les dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Un creyente verdadero huye de la corrupción que hay en el mundo. No se quiere contaminar con el mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Ya le hizo clic que ha sido apartado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y aunque estamos en el mundo, no amamos el mundo y no deseamos ser como el mundo. Entonces huye de la corrupción del mundo. En el verso 5 dice que pongas toda diligencia. ¿En qué? O sea, que pongas el interés, que pongas todo el esmero y la eficacia. ¿Para qué? Para que tengas fe, para que tengas virtud, o sea, buenas obras. El verso 6 dice: teniendo conocimiento, o sea, que tengas intimidad con Dios. Y a la vez que tengas dominio propio, que viene siendo mansos y humildes. Qué importante. Teniendo paciencia, o sea, en pocas palabras, siendo perseverantes y resistentes. El cristiano es resistente, resiste. Y luego dice ahí mismo en el 6 que siendo piadosos, o sea, reverentes, leales, obedientes a Dios. Nos apegamos a lo que Dios nos dice. Si Dios nos dice en su palabra eso, eso es. Ahora sí que como en el ejército, simplemente nos basta decir sí, Señor, aunque a veces no nos guste. Dicen por ahí, hay un dicho que el que obedece no se equivoca. Entonces nosotros menos
menos si nos apegamos a la bendita palabra de Dios. En el verso 7 dice que tengamos afecto fraternal, o sea, que nos amemos unos a otros. Ese es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: hey, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, ¿verdad? Porque en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, así como yo los he amado. Bueno, eso es lo que les dice también Pedro. Obviamente que tengan amor. No nomás Pedro lo dice, lo habla Pablo, lo habla Juan. Pablo hasta dice algo bien bonito, dice: porque el amor es el vínculo perfecto. Y luego en el 8, pues obviamente dice: estas cosas, si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Qué importante. Si estas cosas abundan en ti como hijo de Dios, por la buena elección que Dios te ha dado, vas a ser una persona fructífera, que vas a dar fruto. ¿Cuál al 100, cuál al 60 y al 30 por uno? Y no estarás maquinando y pensando cosas vanas, ni chismeando, obviamente, no estarás de ocioso. Tendrás fruto, porque por nuestros frutos seremos conocidos. Si tú perteneces al Señor, tu arduo trabajo respaldará tu afirmación de haber sido elegido por Dios. Eso es lo que Pedro está enseñando. Hay vocación, hay elección, la gente ve y dice: este verdaderamente es un cristiano. Obviamente no es perfecto, miserable de nosotros que estamos en esta carne, pero la gente ve que hay un amor de ti hacia Cristo, que tú anhelas y deseas servir a Cristo, que anhelas y deseas con todo tu corazón agradar a Cristo. Eso es. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que Cristo produce en los que son de Él. Ciertamente por las buenas obras no te salvarás. Hace rato lo cantamos. El velo se rasgó, Él dijo: tetelestai, consumado es. Ya lo hice, ya pagué el precio. Tú y yo nunca podremos pagar ese precio. Ya lo hizo Cristo. Ya nos salvó. Pero ahora la evidencia de que Cristo te salvó son las buenas obras en ti, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¡Qué maravilla! Eso es la palabra de Dios. Este es el consejo de Pedro en esta segunda epístola. Y así es como cierra la carta, este primer capítulo Pedro. La gloria de Cristo. Nos va a reflejar la gloria de Cristo. Ahorita vamos a entender por qué. Dice el verso 16: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Oh, qué importante lo que el apóstol Pedro quiere decir, que porque no les hemos dado a conocer, significa que lo que había estado oculto ahora se les va a revelar. ¿Y qué es lo que se les va a revelar? Bueno, la segunda venida de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Está escrito. Lo que Pedro les está enseñando es que no están siguiendo mitos, no están siguiendo fábulas artificiosas, dice él aquí. No, es la verdad. Y esto porque los falsos maestros no creían en la segunda venida de Cristo. No creían, se oponían a esta verdad. Si Dios nos los permite, más adelante estaremos viendo en el capítulo 3, cuando Pedro lo habla de una manera más clara. Ahí en 2 de Pedro capítulo 3, verso 3 y 4 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. O sea, vendrán esos escarnecedores, esos burlones,
que andan según sus propias concupiscencias, o sea, sus deseos desenfrenados. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la segunda venida de Cristo? ¿Dónde está su promesa, no? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, pues a estos Pedro les está diciendo, hey, todo está escrito. Esto no me lo estoy sacando yo de la manga, ha estado escrito. Estas no son fábulas artificiosas. Por eso les dice, estas no son historias míticas. Esto no son mitos ni leyendas. Está escrito. Ahí está en la palabra. Estos falsos líderes querían desprestigiar a Pedro y obviamente querían desprestigiar lo que él está escribiendo, y en este caso la segunda carta. Por eso es que Pedro se está hasta cierto punto defendiendo, habiendo visto, les dice, con nuestros propios ojos su majestad. Hey, a mí no me puedes contar, yo lo vi con mis propios ojos, yo vi la majestad de Cristo. Pedro les está dando pruebas que lo que está escribiendo es inspirado por el Espíritu Santo, que lo que él está escribiendo es la verdad de Dios. Pedro les dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Los apóstoles prácticamente le está diciendo Pedro, somos testigos de esta gran verdad, lo que ellos presenciaron en el monte de la transfiguración. Es un adelanto, amados hermanos, de la majestad que habrá de manifestarse en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos presenciaron. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino, escuchemos bien, nos vino a modelar su santidad, la humildad, mansedumbre, perfección, obediencia, etcétera. Simple y sencillamente es un adelanto de su segunda venida, cuando Él venga y establezca su reino. Es lo que está ocurriendo en el tercer cielo. Aquellos que han sido salvos y que están en el paraíso, aunque ahorita no lo están en cuerpo presente, porque están esperando la resurrección de un cuerpo presente, pero le están en espíritu y en alma. No hay más tristeza, no hay más dolor, no hay más llanto. Hay perfección, hay belleza, hay perfección, hay santidad. ¿Están entendiendo? Eso es lo que Cristo vino a modelarnos para que en su segunda venida Él venga y lo establezca. Versos 17 y 18. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, wow, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado con el cual tengo complacencia, en el cual tengo complacencia. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando Él estaba cuando estábamos con Él en el monte santo. La gloria de Cristo. Esto me recuerda hace unas semanas atrás que prediqué inclusive en la iglesia de nuestro amado hermano también Pastor Miguel, y lo prediqué aquí, de cuando Jesucristo tiene una conversación acalorada con algunos de los fariseos que siempre estaban hostigando, y que les dice, bueno, ese que ustedes llaman por Padre, ese me da gloria. Y aquí lo afirma Pedro, si nosotros estuvimos presentes cuando Cristo recibió gloria y honra de Dios Padre. Eso es porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están satisfechos en ellos mismos. Esto es maravilloso. Ninguno está por arriba de otro. Esto es hermoso y ya lo veremos más adelante en alguna otra predicación en cuanto a esto. Aquí Pedro ya está hablando de la transfiguración
en la que nuestro Señor Jesucristo les reveló su identidad divina a él y a otros 2 discípulos, como lo fue Jacobo y Juan. Esas historias pues las vemos en los 3 primeros evangelios. En Mateo 17, 1 al 5 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, o sea, mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él escuchen, a él oigan. Qué hermoso. Cuando el Padre le dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él escuchen. Literalmente le está diciendo: este es mi Hijo que tiene mi misma esencia, a él escuchen. Mira qué importante. Es lo mismo que estamos viendo en las cartas y aún en los evangelios como de Juan, cuando nos habla del monogenes o el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, el que tiene los mismos genes de Dios. Este es mi Hijo amado que tiene mi misma esencia. Me está representando, el cual, siendo el resplandor, dice el escritor de Hebreos, de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso es lo que les dice, y lo vemos a través de la palabra. Eso es lo que está escribiendo Pedro, es lo que les está escribiendo a los lectores, y también hasta cierto punto atacando a los falsos maestros, porque esta segunda carta se basa principalmente en desenmascarar a los falsos maestros. Nosotros vimos que nuestro Señor Jesucristo recibió de Dios Padre honra y gloria, es lo que está diciendo Pedro. Nosotros vimos con nuestros propios ojos la majestad de Cristo, esa majestad que se manifestará en su segunda venida. Qué hermosa es la palabra, la gloria de Cristo. Verso 19. Tenemos también, les dice Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Pedro sigue insistiendo: lo que yo les estoy hablando, lo que yo les estoy escribiendo, está escrito. Está escrito. Tenemos también la palabra profética más segura. Ha estado escrito. ¿Qué acaso no han leído? Está escrito. No solamente que Cristo vendría, sino que va a volver. Esta sección es una afirmación rotunda de la inspiración de las Escrituras. Pedro afirma que los profetas del Antiguo Testamento escribieron el mensaje de Dios, y él se está poniendo en la misma categoría junto con los demás apóstoles, defendiendo que ellos también proclaman la verdad de Dios. Él les está diciendo: lo que yo estoy escribiendo es inspirado por el Espíritu Santo. Está en la misma categoría de los profetas del Antiguo Testamento. Lo que él está escribiendo es la verdad del Evangelio de Cristo. Hacen bien, dicen, estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia no es una colección de fábulas y mitos, ni de conceptos humanos acerca de Dios.
es en realidad la palabra de Dios dada por medio de personas para las personas. Pedro hace énfasis en su autoridad como testigo presencial y en la autoridad de la palabra inspirada por Dios que alumbra en un lugar oscuro. Nada nos va a poder ayudar en nuestra vida, amados hermanos, sino la palabra de Dios. Igual escribió Pablo. Pablo dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo se basa, dice Pablo, en los apóstoles, Nuevo Testamento, y los profetas, Antiguo Testamento. Siendo, mira qué importante, la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo, y al igual que Pedro, este libro ha sido inspirado por Dios. Este libro ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Y ¿saben una cosa? Desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo. Es Cristo. Es la palabra viviente. Es el Logos de Dios. Es el Verbo. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Toda la Biblia habla de Cristo. Eso es lo que les está diciendo. Principalmente para los falsos maestros. Es que no han leído, no han visto, no han escudriñado las Escrituras. Eso es lo que Él les está diciendo, preparándose de esta manera para atacar a los falsos maestros, porque esos hombres contradecían a los apóstoles y a las Escrituras. Su mensaje obviamente no podía venir de parte de Dios. Y eso es lo que Pedro está tratando de que sus lectores puedan ver. Y hoy en día igual, no hay nadie que pueda estar por encima de la palabra de Dios. Esto es lo que resulta magnífico y maravilloso, que no hay nadie que pueda decir, es que yo siento, no, es que yo pienso, no, mira, es que yo creo que es así. No, es la palabra de Dios. Y nosotros debemos apegarnos lo más que podamos, inclusive a las narrativas de la Escritura, hasta que el día esclarezca, dice Pedro, y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Cristo es el lucero de la mañana. Hasta que Cristo entre en tu vida, se va a despejar aquel velo que tienes en tus ojos y vas a poder entender la palabra, que lo que había estado oculto o escondido en el Antiguo Testamento ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Te vas a dar cuenta que Cristo está de pasta a pasta en toda la Biblia, pero necesitan a Cristo. Ese lucero de la mañana va a volver y va a brillar con gran gloria. Eso es lo que está diciendo, así como brilla en aquellos que son de Él. Lucas 1, 78 y 79 dice la palabra de Dios: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. El lucero de la mañana nos visitó desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muertes, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Bendito sea Dios. Hasta que ese lucero de la mañana no entre en tu vida, no vas a ser iluminado. Hasta que el día esclarezca, tenemos la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Porque toda la palabra habla de Cristo, y Cristo da luz a los que andan en tinieblas y en sombra de muerte.
Apocalipsis 22:16, último capítulo de Apocalipsis, dice Cristo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy el lucero de la mañana. Bendito sea Dios. Cristo, ese es el lucero. Cristo es glorioso, hermanos. Por eso nosotros debemos de deshacernos en elogios para Él, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso es la raíz de la palabra alabanza. Deshacerse en elogios para Dios, para Cristo, que es glorioso. Cristo es majestuoso. Nadie hay como Él. Él es brillante, es magnífico. Bueno, pues hasta que Cristo regrese, hasta que el día esclarezca, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es lo que les está diciendo Pedro. Hasta que Él regrese, apégate, atesóralo, ámalo, léelo, apréndela día tras día. Con razón el salmista en el Salmo 119, 105, ¿qué es lo que dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú me alumbras con ella, tú me guías con ella. Es la gloria de Cristo, hermanos. Verso 20, entendiendo primero esto, les dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entiendan. Si Pedro estuviese aquí, me imagino yo que diría: entiendan, reconozcan la verdad de Dios. Pedro está defendiendo que lo escrito por él y también por los apóstoles es inspirado por Dios. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entiéndanlo. Dice Pedro, la Biblia no es de origen humano. Y aunque fue escrita por humanos, no es de origen humano. Cuando dice ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, significa literal en el original griego: la verdad de la palabra no es desglosada o desatada por un ser humano. Eso es lo que les está diciendo literalmente en el griego el apóstol Pedro. No es ocurrencia humana. Por eso añade Pedro en el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow. Yo no sé cómo hay predicadores. Perdón. Y aún pastores que se atreven a decir que ellos tienen duda en la palabra de Dios. O como hay gente que espero en Dios y uno nunca caiga, que hablan a la ligera, sin apegarse a la narrativa. Simple y sencillamente agarran 1, 2 o 3 versículos y hacen una doctrina de ello, sin entender realmente lo que es el exegesis de la palabra, que la palabra se interpreta a sí misma, solita, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que nos quede bien claro, amados hermanos, a nosotros hoy como lectores, porque este es el mensaje del Espíritu Santo a nosotros.
El Espíritu Santo ilumina la palabra para guiarnos a buscar la verdad. Los santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo. Significa que las Escrituras no vinieron como consecuencia del trabajo creativo de la propia invención, interpretación o la mente de los profetas. Ten mucho cuidado cuando escuches un predicador que te dice: hay una nueva revelación, o es que Dios me está revelando. Mucho cuidado. Lo escrito, escrito está. No hay nueva revelación. Es la palabra de Dios. Dios inspiró a los que escribieron, así que su mensaje es auténtico, confiable y 100% verídico, verdad. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, ya todos ustedes lo conocen porque aquí lo citamos constantemente. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es el hálito de vida de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que está escribiendo Pedro. Lo mismo que le está diciendo Pablo allá a Timoteo, eso es. ¿Por qué? Porque los dos están siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios usó los talentos, la educación y la formación cultural de cada escritor para llevar a cabo su mensaje, para que todo engrane. Dices tú, ¿cómo es posible que David escribió esto siendo un pastor de ovejas? Después escribió algunos salmos siendo ya rey. Luego vemos a un Salomón en su sabiduría escribir también, pero lo escribe distinto. Vemos a Moisés, un hombre preparado en Egipto, pero después nos damos cuenta que los apóstoles eran del vulgo. Y vemos a un apóstol Pablo que era fariseo de fariseos, bien preparado en cuanto a la ley, pero ahora escribiendo de lo que es Cristo, y te quedas sorprendido, cada uno usando sus talentos, su educación, su formación cultural. Dios susurró el mensaje a cada uno de los profetas de las Escrituras y también en el Nuevo Testamento a los apóstoles. Dios cooperó con los escritores a fin de asegurar que el mensaje que ellos nos comunicaran y dejaran escrito era 100% fiel, porque es su palabra. Bendito sea Dios. Inclusive los santos hombres de Dios en ocasiones no entendieron lo que escribieron, principalmente los profetas. Ellos recibían la revelación por parte de Dios y lo escribían, y a veces ellos mismos no sabían qué rollo. Así lo dijo Pedro en su primer carta, no sé si lo recuerdes, primera de Pedro 1, 10 y 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos mismos decían: a ver, ¿qué fue lo que escribí? Voy a indagar, voy a escudriñar para ver si es el Espíritu Santo el que realmente me lo está diciendo. ¡Qué maravilla! Esto significa que en todo momento estos hombres de Dios fueron impulsados por el Espíritu Santo, fueron inspirados por el Espíritu Santo. El pastor John MacArthur en su Biblia de estudio escribe y dice algo bien importante que me encantó. Dice: en el Antiguo Testamento los escritores humanos se refieren a sus escritos como las palabras de Dios en más de 3,800 ocasiones.
Los escritores humanos, dice, los profetas que profetizaron lo mismo, ¿verdad? Dice, se refieren ellos mismos que son palabra de Dios en más de 3,800 ocasiones. Que no nos quede la menor duda, amados hermanos. Esto es impresionante. Que no te quede la menor duda. El Espíritu Santo es el autor divino y el productor que dio origen a la palabra de Dios. Así que nunca debemos poner en duda o en tela de juicio la bendita palabra de Dios, porque estarías blasfemando contra el Espíritu Santo. Fíjate qué grueso es este asunto. Cuando tú oyes a una persona cambiando, tergiversando la palabra y diciéndote algunos de ellos así con toda libertad, no, es que yo tengo mis dudas, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y lamento decirles que ya no hay perdón para ellos. Mucho cuidado. Amemos, obedezcamos, atesoremos, valoremos, amados hermanos, la palabra de Dios. Hagámoslo. Ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por todo tipo de viento, de doctrina, para aquí, para allá. No, ya no más. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo. Termino con unas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:39. Y me encanta. Se lo dice a los fariseos y se lo dice a sus discípulos y a los judíos que estaban ahí presentes, ¿no? Les dice, hey, escudriñen las Escrituras. Dice, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y les dice nuestro Señor Jesucristo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea Dios. En otra ocasión le dice en el camino a Emaús a esos dos discípulos, ¿no? Les dice, hey, Moisés y los profetas hablaron de mí. Todo este libro habla de mí. Si conocieran a Moisés, realmente me amarían, dice el Señor. Si conociesen a Abraham, también, porque Abraham me vio. Escudriñen las Escrituras, porque en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que hablan de Cristo, para que el lucero de la mañana resplandezca, amados hermanos, en nosotros. Bendito sea Dios. Eso es la gloria de Cristo. Es la gloria de Cristo.